Desde el principio de la humanidad, la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Qué significa esto? Que Dios es espíritu. Cuando Dios envió a su Hijo hace 2000 años, Jesucristo, Él dijo claramente: mi Padre es espíritu y los que le adoran es necesario que en espíritu le adoren. Entonces Dios nos crea a su imagen y semejanza como seres espirituales. Esto es, nos crea con la facultad o la capacidad de poder relacionarnos con Él. Los changos, las jirafas, los hipopótamos, el reino animal no tienen ningún contacto, ni tampoco tienen la eternidad dentro de su alma. Dios nos creó diferentes de los seres humanos para que nosotros tuviésemos una conciencia de que no somos el resultado fortuito o accidental de la naturaleza, sino que tenemos una misión en esta vida y que Dios quiere que nosotros le conozcamos, le podamos adorar y le podamos servir. Esto es a través del espíritu original que Dios puso en el ser humano. Para concluir esta frase, podemos decir que somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Otra vez, somos espíritu principalmente, es el principal componente del ser humano. En segundo lugar, tenemos un alma que es el asiento de las emociones, los sentimientos, la voluntad, el intelecto, es tu ego, es nuestro yo. Y todo esto vive encapsulado dentro de un cuerpo que es la botella o la parte externa del ser humano. Los psiquiatras, los psicólogos han tratado de ayudar al ser humano a través de la psique, o solamente en el área del alma, pero la Biblia nos dice que el problema humano trasciende totalmente la psique y el alma, porque la raíz del problema del ser humano no se encuentra en su mente, sino en su espíritu. Y como ningún libro, ni el Ramayana, ni el Popo, ni los Vedas, ni el Tripitaka de Buda nos dicen quiénes somos, el ser humano anda vagando, repito, buscando de filosofías en filosofías, de gurús en gurús, para poder encontrar la respuesta a estos cuestionamientos. Pero la Biblia nos dice también que Dios creó al ser humano con libre albedrío. ¿Qué significa esto? Que no eres un robot. No fuimos creados con una cuerda para que adoráramos y le dijéramos a Dios: te amo, te amo, te amo, sino que Dios puso dentro de nosotros la capacidad para que nosotros eligiésemos, para que pudiésemos determinar nosotros entre el bien y entre el mal. Dios le dijo a Adán y Eva, a la primer pareja en el huerto del Edén: ustedes no son dioses, ustedes no son autónomos, ustedes tienen que depender de su creador. Y les delimitó, puso una línea divisora que no podían atravesar, porque el ser humano ha confundido la libertad con el libertinaje. Una cosa es que seamos libres y otra cosa es que abusemos de esta libertad. Es precisamente el abuso de esta libertad lo que dio origen a la entrada de la maldad en el universo. ¿Qué cosa es la maldad? Tampoco nadie la puede definir más que la Biblia. La maldad es el abuso de la libertad de las criaturas que Dios creó. Dios nos pudo haber creado sin la capacidad de elegir, vuelvo a repetir, como robots, pero Dios quiso que nosotros pudiésemos determinar en la corta vida que tú tienes y en la corta vida que yo tengo, el cielo o el infierno, porque después de esta vida no lo acaba todo, como lo vamos más adelante a comprobar. El ser humano, pues, se rebeló contra su creador y se levantó una barrera entre el creador y la raza humana que Shakespeare le llamó el defecto trágico, Carlos Marx le llamó la lucha de clases, Sigmund Freud el medio ambiente, y así todos han tratado de explicar el mal del ser humano. ¿Por qué? En más de 6000 años de historia, el Instituto para la Investigación de la Paz en Suecia y Estocolmo ha concluido que ha habido 25 años de paz. O sea, la historia del ser humano son historias de guerras continuas unos contra otros, blancos contra negros, negros contra blancos, anglosajones contra asiáticos, y así estamos en el siglo XXI al borde de una tercera guerra mundial. El ser humano tiene un problema bastante crónico, bastante grave, que todos quieren ignorar, que la Biblia le llama pecado. Y este pecado es la enfermedad
es una maldición que tú traes y que yo traigo desde el principio de la creación, cuando el ser humano rechazó a Dios. En ese momento algo se levantó, repito, entre Dios y la criatura, que la Biblia le llama pecado. En otras palabras, morimos espiritualmente. La palabra muerte en la Biblia no significa cesar de existir. La palabra muerte en la Biblia significa simplemente separación. O sea, el ser humano en su espíritu se fundió el foco y nacimos con alma y con cuerpo, y estamos conscientes de nuestra vida biológica, de nuestra vida a través de los 5 sentidos, que son las 5 ventanas del alma. Pero el ser humano, por traer la imagen y semejanza de Dios en su corazón, el ser humano quiso entonces sustituir e inventar la manera de otra vez regresar a su Creador, de volver a establecer la comunicación con Dios a través de las religiones. ¿Qué cosas son pues las religiones? Todas, sin ninguna excepción, el intento humano de tratar de volver a comunicarse con su Creador a través de 2 medios, que son los 2 factores comunes denominadores de todas las religiones: las buenas obras y los sacrificios. Llámese el Islam, judaísmo, zoroastraísmo, la religión que tú me quieras nombrar, testigos de Jehová, mormones, que pare de sufrir, la secta de los unitarios, de los munis. Todas las religiones, damas y caballeros, se caracterizan porque todas enseñan que debemos hacer algo. Ve a tu religión a misa de 11 a 12, ve y ponte ceniza, cumple con esto, vete a la Meca, vete a la ciudad de Medina, haz peregrinaciones. Todas enseñan de diferentes formas obras y sacrificios. Vete de rodillas, golpéate la espalda para poder otra vez reintegrarte a tu Creador. Cuando Jesucristo bajó al mundo, se encontró con una mujer en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Y esta mujer, a esta chulis, le decían la prostituta. Llevaba 5 matrimonios. Y con el hombre con el cual estaba viviendo cuando se encuentra Jesucristo, era su amante. O sea, una mujer degradada moralmente. Pero eso sí, era una mujer muy religiosa. Se santiguaba, traía sus cosas personales religiosas, pero vivía una vida totalmente inmoral. Cuando Cristo se encuentra con esta mujer en Samaria, los samaritanos no se llevaban con los judíos. Había un abismo entre ellos, étnico, de prejuicios sociales, porque los samaritanos se cruzaron con otras personas que no eran judías y los judíos los despreciaban. Entonces Cristo, al atravesar por Samaria y detenerse a platicar con esta mujer, les causó un impacto total a toda la comunidad. Y dice la Biblia en el versículo 16, que Jesucristo, al encontrarse con esta mujer, le dice: llama a tu marido y ven acá. Cristo lo hizo de una forma deliberada, porque la mujer le responde: no tengo marido. Y Jesús le contesta: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Nos damos cuenta el encuentro del Hijo de Dios con una mujer degradada moralmente, profundamente religiosa. Lo primero que entendemos es que Cristo no le dice ninguna palabra de condenación. No le dice: te vas al infierno, eres una mujer de lo peor, etcétera, etcétera, sino que le dice: me parece que tú eres profeta, le contesta la mujer, porque Cristo le dice su vida íntima que nadie conocía. Y la mujer le contesta religiosamente: nuestros padres, versículo 20, adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Hace 2000 años este conflicto ya existía entre cuál es la verdadera religión. Esta mujer le dijo: a mí me enseñaron mi religión,
Si eres budista, creces budista. Si eres católico, creces católico. Si eres protestante, creces protestante. Si eres maometano, creces con la religión del Islam. Depende la estructura que todos nosotros hayamos tenido y que hayamos heredado, es la religión que practica la gente. Y esta mujer, igual que actualmente, le dice a Cristo: mis padres me enseñaron que es ahí y ustedes dicen que es allá. Entonces, ¿cuál es la verdadera religión? ¿Cuál es el verdadero edificio? Y Cristo, damas y caballeros, nos trae la respuesta desde el cielo y dice el versículo 21, Jesús le dijo: mujer, créeme. Y el primer paso que nosotros tenemos que dar para poder ubicarnos y situarnos y entender el mensaje de Jesucristo es creerle a Él. Mujer, créeme. ¿A quién le voy a creer? ¿A Buda? ¿Al Dalai Lama? ¿A Mahoma? ¿A Mahatma Gandhi? ¿A Zoroastro? ¿A quién le crees tú? ¿Quién es la persona que tú admiras más en esta vida? Cristo es tan impactante que celebramos dentro de algunos días su nacimiento. ¿Alguno de ustedes sabe cuándo nació Buda? ¿Se celebra el nacimiento de Mahatma Gandhi? ¿Se cierran los comercios, hasta los ateos tienen vacaciones? Y todo el mundo celebra la Navidad y nos embarga un espíritu de melancolía, un espíritu de adoración, como estos cantos navideños que oímos, que son lo más inspiracional que puede haber de adoración para Dios, donde todos, ¿de dónde nace esa costumbre de darnos regalos unos a otros? ¿De dónde nace? De las páginas de la Biblia. Porque Jesucristo dice: Dios amó de tal manera al mundo que nos dio a su Hijo Jesucristo, para que cualquiera de ustedes que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios se dio a sí mismo, nos regaló a su Hijo, y de ahí viene la costumbre de entre nosotros darnos regalos. Es el tiempo que recordamos que Dios nos dio a su Hijo Jesucristo. Pero no solamente eso, sino que Cristo es tan impactante que además de su nacimiento celebramos en Semana Santa su muerte y resurrección. Y hasta los ateos les dan Semana Santa. Y se cierran los comercios durante algunos días para celebrar la muerte y la pasión del Hijo de Dios. ¿De qué otro personaje, damas y caballeros, de qué otro personaje en la historia, dime tú, señor sociólogo, de dónde, señor antropólogo, se celebra el nacimiento y la muerte de un hombre casi a nivel mundial más que de la persona de Jesucristo? Pero no solamente nos quedamos ahí, sino que Cristo es tan impactante como un personaje en la historia, que la misma historia la contamos a partir de su nacimiento. Y ahora nos encontramos el día 16 de diciembre del año de 2006. ¿Desde cuándo estamos contando esta fecha de Cristo a nuestros días? Y de Cristo hacia atrás es antes de Cristo y después de Cristo. Una persona una vez en la televisión me dijo: yo tengo hasta dudas que Jesucristo haya existido. Y le dije: ¿qué fecha es su cumpleaños? Pues el 3 de mayo de no sé qué cosa. Y le dije: ¿y desde cuándo cumple usted su cumpleaños? Y me dice: después de Cristo. Es increíble cómo la gente puede hablar tantas sandeces cuando estamos marcados históricamente mediante el nacimiento y la muerte del Hijo de Dios. Entonces Cristo comienza diciéndole a la mujer: créeme. Y todos nosotros tenemos la misma oportunidad también. Yo, antes de ser cristiano, heredé la religión que todos hemos heredado, porque nos las han transmitido nuestros padres. Y recuerdo cuando una persona me dijo: Armando, si tú te vas al infierno, no le vas a decir a Dios, es que esta es la religión, porque tenemos la responsabilidad todos delante de Dios de buscar por nosotros mismos, porque Dios no tiene nietos, ni tiene sobrinos, tiene solamente hijos e hijas. Entonces yo tuve que venir a la Biblia, comenzar a examinar la Biblia a la luz de todas las filosofías y religiones que yo había estudiado: psicología, ciencias políticas, filosofía y letras, etcétera, etcétera, y convencerme que nadie ha hablado como este hombre y que la Biblia es inigualable. Nadie actualmente en el mundo puede atreverse a decir que hay un libro superior a la Biblia.
Nadie, jamás en mis 28 años que tengo de predicar el Evangelio, me he encontrado a ninguna persona, ni ateos, ni a comunistas, ni agnósticos, ni escépticos, que se atrevan a decir: te voy a presentar un libro que es mejor que la Biblia. Porque la Biblia es el único libro que tiene los registros históricos, científicos, genéticos, antropológicos, psicológicos, de literatura, de arte y de cualquier otra disciplina académica y genética que ningún otro volumen lo tiene. Los salmos, la poesía, la literatura de la Biblia, la historia de la Biblia, la arqueología de la Biblia, y la gente sigue diciendo: es un libro inventado por los hombres. La siguen atacando, sigue siendo controversial en las películas. Es el símbolo de la mojigatería y de hazmerreír de todas las personas. ¿Por qué? Porque es un odio que el mundo tiene contra la luz. Si Cristo regresara otra vez, le volverían a crucificar, porque al perseguir a su palabra, le vuelven a perseguir y a crucificar a él. Cristo le contesta a la mujer: créeme, la hora viene, cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Ustedes adoran lo que no saben. O sea, el mundo se encuentra adorando a un Dios que ni siquiera sabe si existe. Y si el ser humano, a través de la historia, no conoce al Dios verdadero, va y recoge un leño, un tronco de árbol, y con un cincel y con un martillo le comienza a dar forma, y le da la forma de San Cirindano, de San Crisóstomo, o de lo que sea, o de un ángel. O agarra el yeso, o agarra una figura de hierro, y después, ante la misma obra de sus manos, el ser humano se inclina ante lo que él hizo con un tronco de árbol, y comienza a adorar la creación misma que él hizo de acuerdo a su imaginación extraviada. ¿De dónde viene esta religiosidad que, decía Sigmund Freud, es la característica más grande del ser humano? No ha habido cultura, civilización, nación, lengua que nunca haya adorado a un Dios. Desde que el hombre se conoce en sus primeros pasos en la historia del mundo, el hombre ha adorado la luna o el sol, pero hay una necesidad intrínseca, inherente dentro de nuestra alma de adorar, de inclinarnos ante algo. Y si no conozco a Dios, me inclino ante los hombres y le beso las manos a los hombres y hago a un hombre Dios. ¿Por qué? Por ignorancia. Porque Jesús lo dijo: ustedes adoran lo que no saben. Por la ignorancia de la revelación divina, el ser humano se encuentra perdido en caminos que parecen derechos, pero cuyo fin es la muerte. Y Cristo continúa diciendo: ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Mas la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. ¿Quién es pues un cristiano? Un cristiano no es el que haya sido bautizado o el que vaya a una iglesia. Muchas veces hasta muchas personas hasta la Biblia traen, y nunca el diablo es más diabólico que con una Biblia debajo de la mano. Porque si tú traes la Biblia y no tienes a Jesucristo, es un libro totalmente muerto, es pura letra. Los cristianos son las personas que tienen a la presencia de Jesucristo dentro de sus vidas. En 1 de Juan capítulo 5 dice la Biblia: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo, aunque tenga una religión, no tiene la vida. La palabra Cristo significa ungido, anos, pequeño. Christos, anos, ¿qué significa? Pequeño, ungido. Así que tú puedes profesar una religión, tú puedes haber heredado una religión, tú puedes ir a tu religión y sin embargo sentirte vacío. Como lo vamos a ver más adelante, la asociación que existe entre la religiosidad y la vaciedad del ser humano. Porque Dios no vino a mandarnos una nueva religión con Jesucristo. El cristianismo no es una religión, es una relación personal, viva, dinámica, orgánica, con un hombre que se llama Jesucristo. Yo en esta mañana no te estoy invitando a que vengas a una nueva religión. Te estoy invitando a que vengas a un hombre llamado Jesús.
porque en Él se encuentran todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Más adelante el apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, capítulo 17, se encontraba en la cuna de la filosofía griega. En los tiempos del apóstol Pablo había un gran filósofo llamado Zenón, y tenían dos escuelas o dos corrientes que se derivaban de Zenón, que eran los estoicos y los epicúreos. Estas dos corrientes filosóficas en boga en aquella época, unos decían que amaban la verdad pura o la razón pura, y los otros meramente estaban entregados al placer. Bueno, los griegos en aquella época, que amaban la filosofía, amaban la meditación y amaban todas las corrientes nuevas que pudieran existir, invitaron al apóstol Pablo a una colina que se llamaba en Atenas el Areópago, y le dijeron: a ver, ven tú, palabrarero, ven a decirnos cuál es tu rollo, como decimos vulgarmente en el siglo XXI. A ver, cuáles son tus pensamientos, cuál es tu perspectiva del universo, tú quién crees que sea Dios, quién crees que sea la religión. Y el apóstol Pablo, en Hechos 17, versículo 22, Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, les dijo a los griegos: varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos. Pablo les llama a los griegos religiosos. Y dice la Biblia en el versículo 23: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido, al que ustedes adoran sin conocerle, es a quien yo les anuncio. Los griegos tenían una estatua grandísima que decía: al Dios no conocido. Por lo menos eran honestos intelectualmente. Estamos tratando de saber por qué existe en nosotros, decían los griegos, algo que trasciende, como llegaron a la conclusión: Dios me creó, y Dios existo, luego vivo, luego tiene que haber una causa. Esta causa no puede estar dentro de mí, tiene que estar fuera de mí, tiene que trascender de mí. Esta causa es Dios. Los griegos, damas y caballeros, hace 22, 23 siglos creían en Dios. Y el siglo XX pasado es el siglo que más se ha caracterizado por el ateísmo. Y surgió Carlos Marx, surgió Sigmund Freud, que eran ateos todos, surgió Friedrich Nietzsche, surgió Carlos Sagan, surgió Jean-Paul Sartre, surgió Ingersoll. Nunca en la historia ha habido más ateos que en el siglo XX. Pero es el siglo, además, donde más sangre se ha derramado, 2 guerras mundiales y más de 350 revoluciones y golpes de Estado. Pero eso sí, es el siglo donde más descubrimientos científicos y más avances tecnológicos el ser humano tuvo. ¿Qué nos habla esto? Que el ser humano, cuando tiene conocimiento, se vuelve arrogante, te vuelves orgulloso, crees que en ti está la respuesta, crees que el mundo tiene respuestas, crees que no tienes que tomar en cuenta a Dios. Habiendo conocido a Dios, no le reconoces como a Dios ni le das gracias. Te envaneces en tus razonamientos y tu negro corazón está en tinieblas. Y esta es la razón por la cual andas vagando de mujer en mujer, en el sexo, en las drogas, en el alcohol, en diferentes, buscando en los deportes, buscando en la popularidad, en la fama, una diputación, una senaduría, un puesto político. Y el ser humano sigue vacío porque no fuimos creados para este mundo. Solamente Dios nos puede llenar en la persona de su Hijo Jesucristo. Pablo continúa diciéndoles: yo les anuncio al que ustedes no conocen, y vean ustedes lo que la Biblia dijo hace 2000 años del Dios verdadero, el Dios de la Biblia, el único y verdadero Dios, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. El Dios de la Biblia no se le puede confinar a un edificio de yeso, de cemento o de cartón. Yo recuerdo todavía cuando mi abuela materna nos llevaba a nuestra iglesia, y al llegar a la iglesia éramos niños, a pellizco nos llevaban, ¿verdad?, en aquel tiempo, y entrábamos y me decía: shh, aquí está Dios. Y al entrar a la iglesia,
Ahí sí nadie podía decir nada, todo un ambiente de meditación, de recogimiento, y al salir de la iglesia, ¡viva Zapata! O sea, solamente teníamos ganas de orar, ¿y a dónde íbamos? No oraba en Chapultepec, ni oraba junto a mi cama, teníamos que ir a la iglesia, y ahí había reclinatorios para arrodillarnos, porque nos enseñaron de que ahí estaba Dios, en la iglesia, y la Biblia dice lo contrario. Damas y caballeros, dice Jesús, créanme, a mí, no a tu abuelita. Miren lo que los hombres nos han transmitido a través de tradiciones. Ese es el dilema en el cual tú te enfrentas en esta mañana al escuchar el evangelio de la gracia de Dios. ¿A quién le vamos a creer? El Dios que habita en el cielo no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos la vida y el aliento y todas las cosas. Y nos acostumbraron a que le lleváramos una veladora, a que le lleváramos esto, a que le entregáramos esto, y la Biblia dice, esto Dios no nos los ha pedido. No hay nada que le podamos dar a Dios que le pueda agradar a Dios, porque la Biblia dice que la única forma de agradar a Dios es a través de creerle a su Hijo Jesucristo. Creer en Dios, crean también en mí, dijo Jesucristo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Pablo continúa diciéndoles, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Escúchenme, médicos, escúchenme, científicos, estamos hablando algo escrito hace 2000 años. La Biblia nos muestra claramente que antes de que se descubriera la circulación de la sangre, antes de que se descubriera la proliferación bacteriológica, de cuando un niño se hace pipí, cuando hay excremento, hay bacterias que puedes respirar y puedes hasta salmonelas adquirirlas respirando. Miles de años antes, la Biblia nos hablaba que la sangre era la vida del cuerpo humano. Y que aun cuando hay sangre H negativa, universal, positiva, es la misma sangre, la de amarillos, anglosajones y negros. Si tú crees todavía en la teoría de la evolución, cuando te necesitas una transfusión de sangre, pide a la chita que te haga una transfusión. ¿Por qué la sangre de los monos? Hay 1 o 2 cromosomas diferentes de los animales. Con eso basta para que haya un abismo de separación entre la creación animal y la creación humana. Y la Biblia ya lo decía hace 2000 años, que todos los seres humanos, amarillos, negros y anglosajones, tenemos la misma sangre. Somos el mismo linaje. No hay una raza subhumana, somos humanos. No hay raza de negros, raza de amarillos, somos raza humana. No son 3 razas, somos una sola raza. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. En 1969 se intentó llegar a la Luna. Y no hemos pasado de la Luna. Andamos haciendo pininos en Marte y mandando sondas, etcétera, etcétera. Y ahora hasta hemos llegado al colmo de planear ya para el año, dentro de 15, 20 años, las lunas de miel en la Luna. ¿Quién se quiere ir a la luna de miel? Oye, Cancún, Puerto Vallarta está 1000 veces mejor que la Luna. Allá a lo mejor se divorcian en la Luna. Dios lo estableció, señores astronautas, hace 2000 años, que el ser humano no iba a pasar. Nos prefijó el orden de los tiempos y los límites de nuestra habitación. Nos puso una casa que es este planeta, con unas puestas de sol increíbles, valles, montañas, aguas, ríos, pájaros, belleza, 4 estaciones del año, etcétera, etcétera. ¿Por qué nos queremos salir arriba y por qué queremos sumergirnos a una Atlántida, inventar una ciudad y meternos ahí cuando tenemos un planeta que en el sistema solar es absolutamente inigualable? Porque el hombre nunca está conforme con lo que tiene. Y esta inconformidad, ¿de qué te habla? De que no estás satisfecho. Ya tienes una esposa guapa, quieres 3 Miss de América.
Ya tienes un hombre que te provee, quieres tener otro, 2 o 3 o 4. Ya tienes 2 casas, quieres 3 casas. Tienes 2 coches, quieres 3 coches. Y después tienes un avión y quieres más. Y tienes esto y más y más y más. Es una hambre insaciable del ser humano por poseer. Y Cristo contestó, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Nada podrá satisfacer tu vacío espiritual más que la persona del Hijo de Dios. A continuación vemos nosotros en el libro del Génesis capítulo 11, la primera religión colectiva o mundial de la Biblia y de la historia en la famosa Torre de Babel. Hasta el capítulo 11 del Génesis, el ser humano no se había congregado, no se había reunido con otros seres humanos para adorar algo o a alguien. Entonces, repito, como el ser humano nació muerto, separado espiritualmente de Dios, y traemos la eternidad dentro de nuestra alma. Aquí algo nos dice que después de la vida, después de la muerte, tiene que haber algo. Los egipcios se enterraban con su comida, le ponían la espada a los muertos. Los chinos, todas las civilizaciones y culturas han profesado que hay algo después de esta vida. Y este es el dilema del ser humano, que no sabe qué es lo que hay después de esta vida. Gracias a Dios que hay un hombre que ya estuvo muerto y fue sepultado y resucitado a los 3 días. Y después de regresar de la muerte nos dice que Él es la resurrección y la vida. Y que si Cristo resucitó, entonces sí hay resurrección de muertos. Sí hay una vida después de la vida esperándonos. Somos peregrinos por este mundo nada más. Y tenemos que creer las palabras de Cristo para que tú puedas salir por esta puerta en esta mañana con una esperanza que tal vez nunca te imaginaste que iba a comenzar a nacer en tu corazón en este momento. En Génesis 11 se levantan una torre y dicen los seres humanos por primera vez en la historia, versículo 4, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Aquí encontramos la primera rebelión masiva en contra del Creador. Aquí encontramos el origen masivo de las religiones a través de la historia. Hagámonos un nombre. Entre nosotros juntémonos y levantemos al ser humano. Y esto se llama en la filosofía el humanismo. No lo confundas con el humanitarismo. El humanismo es, en el principio el hombre hizo los cielos y la tierra. El hombre es el centro de la creación. El hombre es capaz de resolver todos sus problemas. El hombre tiene la capacidad, no las Naciones Unidas, si nosotros vamos a resolver los problemas económicos y políticos de la humanidad. El hombre podrá acabar con las guerras. Viene el siglo de oro o los ovnis van a venir a rescatarnos. Todos estos sueños marihuanos, porque es lo que son, fruto del opio, fruto de la imaginación humana, son contrarios totalmente a la revelación de la Biblia. Pero eso sí, prefieres creerle a tu gurú que a Jesucristo. Prefieres creerle a otra persona religiosa que es tu ídolo, que al que murió en una cruz hace 2000 años a través de su sangre derramada en una cruz. ¿A quién le vas a creer? Es que es tan sencillo, tan elementalmente sencillo, secundariamente complicado para muchos. El poder realmente, con la lógica que tenemos y la inteligencia que nos ha dado, es cuestión de lógica elemental. ¿A quién le voy a creer? Si Jesucristo es Cristo, si Él es el Hijo de Dios, yo necesito conocerlo, necesito seguirlo, necesito rendirle mi vida, porque Él nos vino a advertir que hay un juicio que viene a la humanidad. Él bajó del cielo a advertirnos que hay un infierno y que después de la vida millones de personas morirán e irán al infierno. Eso no importa si lo creas o no lo creas, porque eso no deja de ser verdad. Yo no te voy a decirte, te voy a creer porque no lo crees o porque eres escéptico. Cristo lo dijo y me basta. Y si Él es la autoridad con la que Él vino a hablarnos y decirnos el futuro de nosotros, entonces es necesario que en esta mañana le consideres como tu Señor y como tu Salvador. Hagámonos un nombre y levantemos hasta el cielo
nuestro nombre. Esta es la primera vez, damas y caballeros, donde las religiones se unen con la brujería. Aquí encontramos que estos hombres, al levantar la torre al cielo, comenzaron a adorar a los signos del zodíaco. Y hay una grande relación, y tú lo puedes estudiar en las religiones, hay una profunda relación entre la religión y la brujería. Yo recuerdo hace muchos años a una mujer en Tlatelolco que se llamaba Doña Pachita. Esta mujer tenía fuera de su departamento unas limusinas y carros de políticos y de personajes deportistas, y curaba milagrosamente. Y cuando entrabas ahora sí que a su oficina o a su quirófano, como le llamaba ella, tenía una estatua de San José Bautista, San Crisóstomo, Santa Rita de Casia, tenía al diablo, tenía al arcángel Miguel, tenía a Jesucristo y tenía a Buda. Y lo primero que ella decía es que ella era muy religiosa. Qué interesante que la mayor parte de los brujos se persignan. La mayor parte de los brujos invocan a Dios, o invocan a santos, o invocan a personas que en este momento me escuchan y practican la astrología, no la astronomía, la astrología, y diario oyes a Walter Mercado. Y es increíble cómo esta persona pueda inspirarte más autoridad cuando no sabes ya si es hombre o es mujer, o qué es, o de dónde salió. Damas y caballeros, ¿de qué nos habla esto? ¿De qué nos habla esto? Al grado de estupidez a la que el ser humano ha llegado intelectualmente. Es increíble. Personas cultas, personas estudiadas. Cuando Hitler engañó a Alemania, no engañó a 85 millones de indígenas, ni desletrados, ni ilustrados, como decía Cantinflas. Eran 85 millones de alemanes, abogados, licenciados, químicos, físicos, matemáticos, que fueron engañados y creyeron que el Tercer Reich o el Tercer Imperio duraría 1000 años. Yo oigo ahorita un político que me diga, mi imperio va a durar 1000 años, y voy a decir, tómate tu chocho. ¿Cómo puede el ser humano tener una capacidad de creer más fácil a un gurú? Cuando el gurú Maharaji llegó a Los Ángeles, después de que los Beatles fueron a la India a traer la droga, la marihuana, y a traer el hashish, y a traer el mundo de las drogas y las filosofías orientales a América, al llegar al aeropuerto, el Maharaji Yoga dijo, ha llegado Dios a Los Ángeles. El Dalai Lama le dijo al Papa Juan Pablo II en 1994 que él era Dios. Me acuerdo en aquella época le mandé un correo y le dije, si usted es Dios, señor Dalai Lama, por favor díganos cuándo va usted a morir y cuándo va usted a resucitar. Porque solo ha habido un hombre en la historia que ha dicho, yo voy a morir a los 3 días y a los 3 días voy a resucitar. Anunció con anticipación que él iba a morir y resucitó para demostrarnos que él es la vida eterna. Y en penúltimo lugar, nosotros encontramos después de esta profecía de el capítulo 11 del Génesis, donde se asocia la religión con la brujería. Qué interesante que haya esta estrecha relación. Esto se llama en la teología sincretismo. Sincretismo, la unión o la mezcla de la religión con la brujería. Cuando llegaron a conquistar a las Américas, aquí también en México, ¿verdad? Cuando llegaron los religiosos de España, aquí había un ambiente de paganismo, de brujería, igual que en Estados Unidos, los indios, los sioux, los cherokees, todos ellos adoraban a los espíritus. Y se comenzaron a mezclar la religión que llegó de Europa con el paganismo, y ahora es una mezcla de brujería con religión. Y la Biblia nos muestra hasta qué grado el ser humano se ha confundido. Y en penúltimo lugar, en el libro del Apocalipsis capítulo 17, la Biblia termina profetizando que antes de la segunda venida de Jesucristo surgirá una religión mundial.
Hace algunos años surgió un movimiento filosófico llamado la Nueva Era. Y una de las cosas más extrañas que están sucediendo en los últimos 10 años en el mundo es que de alguna forma las religiones, llámense brujos, llámense mahometanos, llámense musulmanes, llámense judíos, etcétera, etcétera, se están juntando los líderes, archimandrita griego, etcétera, etcétera, se están juntando entre todos, junto con otras religiones, para poder hacer una sola religión bajo una bandera. Cristo dijo que fuéramos uno, unámonos, porque todas las religiones llevan a Dios. ¿Es esto lo que dice la Biblia? Que todas las religiones llevan a Dios. ¿Quién acuñó esta frase? ¿Quién la inventó? De que todas las religiones llevan a Dios. Es lo mismo de que todas las carreteras llegan a Acapulco. Hay una autopista y una carretera vieja, discúlpame, pero no todas llevan al mismo lugar. No es cierto que todas las religiones llevan a Dios, de acuerdo a Jesucristo. Cuando yo leí Juan 14:6, hace muchos años, en la Biblia, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, me encontré con un dilema, damas y caballeros. Me encontré con un hombre que me decía, yo soy el único camino. Un camino en la Biblia es salir de un punto y llegar a otro punto. Y todos sabemos que todos nacemos para morir, todos nosotros. Y todos tenemos, antes de la muerte, unos andan extraviados, otros por una filosofía, otros por una religión. Dice la Biblia, como ovejas descarriadas, todos nosotros nos apartamos del camino de Dios. Y llega el Hijo de Dios hace 2000 años y nos dice, vengo a meterlos al corral. Vengo a que ustedes me sigan a mí, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Los que no son mis ovejas siguen a la voz del extraño, del ladrón y del salteador que ha venido a engañarlos diciéndoles que es un líder religioso. Cristo nos dice que Él es el único Mesías, el único líder religioso entre las religiones falsas que hemos inventado todos nosotros, a quien debemos de creerle y a quien debemos de seguir. Y tú vas a escogerlo en esta mañana. Y cuando Jesús dice, yo soy la verdad, ¿saben ustedes qué implica esta declaración, señores filósofos? Implica que la verdad no es un conjunto de reglas o filosofías o temas o hipótesis. La verdad es un hombre. La verdad no son declaraciones de pensamiento de la perspectiva que tú tienes del ser humano. La verdad está en un hombre que se llama Jesús. Y la palabra verdad, interesante en el griego, la palabra aletinos, significa la realidad en contraste con la apariencia. En otras palabras, cuando Jesús dice, yo soy la verdad, nos está diciendo, yo soy la única realidad. Y todo lo que este mundo te ofrece, las atracciones del mundo, las atracciones sexuales, los placeres, los reinos, los gobiernos, la búsqueda del dinero y del poder, todo es un espejismo. Estamos en un mundo donde todos son espejos y donde brincas como un regalo que te dan con moños y todo, y abres el regalo y no hay nada, está vacío. Brincas sobre esa mujer es la de mis sueños, y la tomas y la obtienes y sigues vacío. La diputación es lo que yo he esperado toda mi vida, ya soy diputado, y después de que eres diputado dices, ¿y ahora qué sigue? Y puedes llegar a ser presidente de la República y seguirás preguntándote, ¿qué sigue? Miren ustedes cómo mueren todos los expresidentes, todos los exdictadores, vacíos, amargados, lamentándose, separados, con las familias deshechas totalmente, hombres reconocidos ante el mundo, pero hombres moralmente destruidos, porque el tesoro más grande que la Biblia dice que Dios nos ha dado es nuestra familia. Y fuera de nuestra familia, todo absolutamente es cacahuates. No sirve absolutamente, porque es lo más grande que un hombre pueda tener, a su familia. Y amar a una sola mujer y amar a sus hijos y darle ejemplo a su familia y a sus hijos de que la familia es el fundamento de nuestra sociedad.
Esta es la razón por la cual la familia está siendo atacada diabólica desde el infierno, para que ahora se conjunten los matrimonios gays y se les otorgue a las parejas hombre con hombre, mujer con mujer. La Biblia dice que esto es abominación a los ojos de Dios. Y en Apocalipsis 17 la Biblia se termina mostrándonos a una religión simbolizada por una mujer. ¿Por qué representa esta mujer a un sistema religioso? Porque en la Biblia las relaciones sexuales y la unión entre un hombre y una mujer es el símbolo y la representación más grande de Cristo y su iglesia. Si queremos saber cómo es la unión entre Dios y el ser humano, el matrimonio es el ejemplo más grande de la relación entre Dios y el ser humano. Cuando una mujer se va con otro hombre que no es su esposo, ¿cómo se llama en nuestra sociedad? Adulterio. Cuando un hombre se va con una mujer que no es su esposa, se le llama adulterio. Y cuando un cristiano o cuando el ser humano se aparta del verdadero Dios y se va tras dioses ajenos, en la Biblia se le llama adulterio espiritual. Entonces, así como hay adulterio físico, hay adulterio en la Biblia espiritual. Y comienza el Apocalipsis 17 diciendo estas palabras: vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Versículo 18, la Biblia nos interpreta y nos dice quién es esta mujer. La mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces tenemos aquí a un sistema religioso asentado sobre una ciudad. Esta ciudad se va a convertir en el centro de la adoración mundial. Y la Biblia, interesantemente, nos muestra que Irak, que acaba de resurgir en la década de los 90, antes de los 90, hicieron una encuesta en Estados Unidos a los estudiantes de universidad, ¿dónde estaba Irak? Y contestaron que junto a Chalma, que a un lado de las Islas Malvinas. Pero de los 90, de la guerra del Golfo Pérsico a nuestros días, Irak volvió a resurgir y ahorita todavía todos los días encabeza todos los periódicos. Y es interesante que la Biblia nos muestre que Irak, que era la Babilonia antigua, donde se levantó la Torre de Babel, antes de que venga Cristo, volvería a ocupar un lugar preeminente en el escenario mundial de las naciones. Y esta gran ramera que representa esta ciudad, dice el versículo 2, los reyes de la tierra han fornicado con ella y se han embriagado con el vino de su fornicación. Esto nos muestra claramente de qué forma Babilonia estuvo dominada por el ocultismo, donde fue la Torre de Babel. Ahí estaba el jardín del Edén, en Irak. Ahí en Irak fue donde estuvo la primer pareja humana, Adán y Eva. Ahí en Irak nació, es la cuna de la civilización de acuerdo a la Biblia. Ahí en Irak estaba Satanás esperando a la primer pareja para atacarlos y convencerlos, lo que ha hecho en tu mente de que Dios no es Dios y que no tienes por qué someterte a un Dios, que tú eres autónomo y tú puedes ser el Dios de tu corazón. Ahí fue en Irak donde por primera vez los hombres se rebelan contra Dios. Y ahí en Irak el mundo ha hecho un ciclo y de acuerdo a la Biblia va a regresar la historia y va a terminar en Irak. Porque junto a Irak y alrededor de Irak, lo que es el Valle del Meguido, Siria, Irán, será la tercera guerra mundial de acuerdo a las páginas de la Biblia. Y la tercera guerra mundial, de acuerdo a la Biblia, hace 2800 años, tendrá una mecha que prenda y se encienda en las naciones, y es el petróleo. Porque en el Medio Oriente se encuentra, esto es interesante y no es coincidencia, más del 65% de las reservas petroleras del mundo entero. Y el mundo no puede prescindir del petróleo. Estados Unidos depende más del 20% de sus importaciones del Medio Oriente. China depende más del 25% del petróleo del Medio Oriente. Europa necesita el petróleo y por eso tiene que haber paz en el Medio Oriente. Porque el mundo occidental no puede subsistir sin el petróleo, y ahí se encuentra debajo de Irak, de Saudi Arabia, de los Emiratos Árabes y de Irán.
Y por eso es la bomba de tiempo que el mundo no entiende, que está ahí a punto de explotar, de acuerdo a la Biblia. Estas religiones que nacieron en Irak, en Babilonia, fueron controladas por los astrólogos, por los tatarabuelitos de Walter Mercado. Dice el versículo 3 que esta mujer estaba montada sobre una bestia, y esta bestia, de acuerdo aquí a Apocalipsis 17, es el sistema político que el anticristo va a gobernar el mundo dentro de los próximos años. Vamos a terminar y vean esta imagen. Una mujer representa la religión montada sobre el poder político. ¿Qué simboliza o qué significa esto? Que a través de la historia siempre ha sido la religión la que ha controlado el poder político. La unión entre las religiones y la política no se puede divorciar en ninguna historia de ninguna nación. En tiempos de Cristo, ¿quiénes crucificaron a Cristo? ¿Los políticos? No. ¿Quiénes crucificaron a Cristo? Los religiosos. Los que representaban la religión de sus tiempos. Fueron con el poder político, con Pilato, y le dijeron: entréganos a ese hombre y crucifícalo. Y el poder político, bajo la influencia y la presión del poder religioso, entregó a Jesucristo en las manos del poder religioso. Y esto se va a volver a repetir otra vez. Cuando la futura religión mundial se una, va a controlar por algunos años al anticristo. Y va a tratar de dominar la religión al poder político otra vez. Pero más adelante dice que el poder político se va a deshacer del poder religioso. Y entonces lo que siempre ha sucedido, cuando el poder político obtiene de la religión lo que a sus intereses le conviene, ya no los necesitan ni tampoco los vuelven a usar. Porque es la forma de llegar al poder, a través del poder religioso. Qué dura palabra es esta de oír, pero es la palabra de Dios. Y muchos de ustedes que tienen oídos, oigan, porque nos acercamos a pasos acrecentados y con una rapidez vertiginosa, damas y caballeros, al juicio de este mundo. La Biblia dice que Dios te ama, pero hay una barrera entre tú y Dios que se llama el pecado. Y ese pecado tú tratas de limpiar tu conciencia con tu religión, pero tú sabes en tu conciencia que no tienes paz, que te sigue atormentando los abortos que tuviste. Tal vez asesinaste en el pasado, tal vez enterraste a tu abuelita en el jardín de tu casa, tal vez mataste a tus hijos en el pasado, tal vez llevas 5 divorcios o 7 divorcios. ¿Saben ustedes que Jesucristo nos vino a traer buenas noticias? ¿Y saben cuál es el mensaje de Jesucristo? He venido a buscar a los enfermos, no a los que no tienen necesidad de médico. Y si tus pecados fueran tan negros como el carbón, bajo mi sangre volverán a resplandecer como la nieve. En la sangre de Cristo hay perdón de pecados. Dios manda a su Hijo con un mensaje de advertencia porque viene el juicio. Y el mensaje es: arrepiéntete de tus pecados. Cambia tu manera de pensar respecto a la vida, respecto a Dios, respecto a tu familia. Tienes que transformarte en una nueva criatura, y eso tu religión no lo va a poder lograr, solo la persona del Hijo de Dios. Si tú le das cabida en tu corazón en esta mañana, si tú le abres tu vida, si lo invitas a tu matrimonio, a tu familia, con tus hijos, porque solo Él tiene el poder de transformar y cambiar nuestra vida en una vida nueva. ¿Cuántos de ustedes quisieran en esta mañana entregarle, abrirle su corazón a Jesucristo y comenzar ya no una nueva religión, sino una nueva relación personal, íntima, donde vas a descubrir, leyendo la Biblia, que Él se va a manifestar a ti? Tú vas a descubrir que Él vive. ¿Qué hizo que los cristianos se enfrentaran al César y le dijeran: tú no eres Dios? Quémenlos, échenlos a los leones. El circo de romano en Roma se encuentra todavía salpicado por la sangre de los mártires. Eran hombres y mujeres que estuvieron dispuestos.
ghost inside the machine, breaking out, no longer unseen. Run from the lies, feel the alarm. I'll reclaim what they've torn apart. I am a ghost inside the machine, breaking out, no longer unseen. Run from the lies, feel the alarm. I'll reclaim what they've torn apart. I am the ghost, no more pain. Through the fire, I break the chain. No control is fading fast. I am the future, they are the past. Memories flashing, footsteps chase, echoes of a twisted place. Numbers on my skin, they burn, but now it's their turn to be left behind. I am a ghost inside the machine, breaking out, no longer unseen. Run from the laws, fear the alarm. I'll reclaim what they've torn apart. No more cages, no more pain. Through the fire, I break the chain. No control is fading fast. I am the future, they are the past. I am a ghost inside the machine, breaking out, no longer unseen. I am a ghost inside the machine, breaking out, no longer unseen. No more cages, no more pain. Through the fire, I break the chain. Their control is fading fast. I am the future, they are the past. I am a ghost inside the machine, breaking out, no longer unseen. Run from the laws, fear the alarm. I'll reclaim what they've torn apart. No more cages, no more pain. Through the fire, I break the chain. No control is fading fast. I am the future, they are the past.